Gracias. Gracias por la música especial. No sé si ustedes pudieron observar, ¿verdad? Pero se deleita Saulito cantando, como que él nació en la música, hasta mueve su cabecita el aire, ¿verdad? Y también pónganle acá matrimonio Funes Castillo, pues nacieron en música también. Yo recuerdo Nancy, Cindy, tal vez tendría unos sus 8, 12, 10 años y ya la escuchaba cantar en familia, ellos ahí, con tu papá, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pero gracias, sé que cada uno de los que tienen esa valor, diría yo, porque por ahí vi un comentario, Arturo no lo hemos visto cantar, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Pero bien, me ven todos los sábados, pero no desde acá del podio, ¿verdad? Entonces, gracias también por el arreglo floral, gracias por el servicio de cada uno de ustedes, gracias, como dice don Fernando Solórzano, gracias por estar acá. Había calorcito, ¿verdad? Pues espero que se refresque un poquito. Bien, el título del sermón es El dolor dentro de la Biblia. El dolor, según la ciencia, es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Es una sensación desagradable como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. El dolor puede ser agudo, puede ser sordo e intermitente o constante. El dolor agudo o sordo es aquel dolor que, sin ser muy intenso, se muestra insidioso o continuo, siendo difícil de describir. Esto es, cuando un dolor se siente o se percibe en alguna parte del cuerpo en particular, o bien en todo el cuerpo respectivamente. El dolor en sí, podríamos decir que no es del todo malo, puesto que tiene sus beneficios, dado a que es de gran ayuda para diagnosticar un problema. Es decir, que sin dolor puede darse el caso de que tengamos algo grave que requiera tratamiento inmediato, pero como no se manifiesta, no nos damos cuenta, sino cuando ya es demasiado tarde y podemos poner en riesgo nuestra existencia. Otra clasificación del dolor lo define como agudo y crónico. El dolor agudo aparece de repente debido a una enfermedad, lesión o inflamación. Este tipo de dolor puede ser diagnosticado y tratado. Generalmente desaparece, aunque podría llegar a convertirse en un dolor crónico, el cual dura mucho tiempo y puede llegar a causar problemas serios. El dolor no siempre es curable, pero hay muchas formas de tratarlo. El tratamiento depende de la causa y el tipo de dolor. Hay tratamientos que usan medicamentos como los analgésicos y hay tratamientos en medicamentos como la acupuntura, la fisioterapia y las cirugías. Según el diccionario de la lengua española, dolor es una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Según Wikipedia, el dolor es una experiencia sensorial y emocional, esto es, subjetiva, desagradable, que puede experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso central. Se entiende el dolor como el producto de un conjunto de mecanismos neurofisiológicos que modulan la información del daño físico a diferentes niveles y en diversas partes. La ciencia que estudia el dolor se llama algología. El propósito a alcanzar con mi plática es advertir que el dolor en cualquiera de sus fases, llámese físico, emocional o espiritual, tiene un propósito divino en nuestras vidas. Ahora bien, según las Escrituras, la palabra traducida dolor o alguna de sus formas aparece más de 70 veces dentro de sus páginas. La primera vez que podemos encontrar estas palabras, vayamos ahí por favor, es en Génesis 3.
versos 16 y 17. Les decía que en Génesis capítulo 3, versos 16 y 17 podemos leer: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Acá se nos hace fácil poder advertir que Adán y Eva habían pecado y por tal razón el dolor durante el parto era una de las consecuencias de aquel pecado. Además, por causa de la transgresión del ser humano, toda la tierra fue maldecida y desde entonces el ser humano ha tenido que conseguir su alimentación y su sustento con dolor. Además, la muerte entró como resultado de aquella desobediencia, según se lee en el libro de Romanos. Vamos allá, por favor, en el capítulo 5 de Romanos. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, vamos a leer. Romanos 5, verso 12, les dije, dice allí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Podemos entonces concluir que el dolor es uno de los muchos resultados del pecado original ocurrido en el jardín del Edén. Y aunque no se encuentra especificado en las Escrituras, médicamente se considera el dolor físico como un regalo, puesto que sin ello no sabríamos cuándo necesitamos atención médica. De hecho, como no todas las enfermedades se manifiestan desde sus inicios con una especie de dolor, se deja por alto consultar con especialistas y es ahí cuando corremos riesgo de llegar tarde a una consulta médica, pues el mal ya se encuentra avanzado, como el cáncer en la actualidad y la lepra en tiempos bíblicos. Sin el dolor, los niños nunca aprenderían que tocar una estufa caliente es una mala idea, ni podríamos ser alertados a una condición médica peligrosa sin el dolor asociado con ella. Espiritualmente hablando, uno de los beneficios del dolor es expresado por Santiago. Vamos al libro de Santiago, por favor. Les doy tiempo. Santiago, no sé si se escucha un pequeño eco. Dice Santiago, vamos a leer en el capítulo 1 y versos 2 y 3, por favor. Dice ahí, Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Acá, hermanos, se encuentra implícito el dolor o el sufrimiento. Esto quiere decir que cuando soportamos pruebas dolorosas, deberíamos de gozarnos al saber que Dios obra en nosotros para producir paciencia y su carácter justo, santo y perfecto. Esto es aplicable al dolor mental, emocional y espiritual, así como al dolor físico. El dolor también nos proporciona una oportunidad de experimentar la gracia de Dios al considerar lo dicho por Pablo. Vamos a 2 Corintios, por favor. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Una escritura que casi podríamos decir, sabemos de memoria. 2 Corintios 12, 9. Dice allí Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo hablaba de un aguijón en su carne, ustedes lo saben bien, y ese aguijón en la carne le preocupaba mucho a Pablo. No sabemos lo que era, pero parecía haber sido doloroso para él. Él reconoció que la gracia de Dios se le había dado para que él pudiera soportarlo. Hermanos, Dios dará a sus hijos la gracia necesaria para soportar cualquier tipo de dolor, llámese físico, emocional o espiritual. Sin embargo, la muy buena noticia es que Jesucristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad, dice, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. A través de la fe en Jesucristo, Dios da a todo ser humano llamado por Él mismo, la vida eterna y todas las bendiciones que vienen incluidas, una de las cuales se encuentra en Apocalipsis 21:4. Vayamos allá, por favor. En Apocalipsis 21:4 es una de las grandes bendiciones que esperamos y que será realidad un día. Les decía en Apocalipsis 21:4, por favor. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima, ¿se dan cuenta? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso debe consolarnos, hermanos, ante cualquier tipo de tribulación, sufrimiento o prueba que estemos pasando. El dolor que experimentamos como una parte natural de vivir en un mundo caído, maldecido por el pecado, será una cosa del pasado para todos aquellos que mediante la fe en Jesucristo y después de haber sido llamados, que nos hayamos arrepentido, bautizado y por imposición de manos hayamos recibido el Espíritu de Dios y por supuesto vivamos nuestra existencia en completa obediencia a los mandamientos. Alcanzaremos así su misericordia y su gracia, la vida eterna dentro de la familia de Dios. En resumen, aunque el dolor no es agradable, nosotros debemos agradecer a Dios por ello, porque nos alerta que algo anda mal en nuestro cuerpo. Además, esto nos lleva a reflexionar sobre la terrible consecuencia del pecado y ser extremadamente agradecidos a Dios por hacernos partícipes de su gracia divina y de esa manera alcanzar nuestra salvación. Cuando cada uno de nosotros sufre, es una ocasión excelente para darnos cuenta que Jesucristo fue sometido a un insoportable dolor emocional y físico en lugar nuestro, en lugar de cada uno de nosotros. No hay dolor que podría aproximarse a los terribles acontecimientos de la crucifixión de Jesucristo. Y Él sufrió ese dolor, sujetándose a la voluntad del Padre para redimirnos ante su presencia. Y de esa cuenta, mediante su propio sacrificio, poder glorificarle. Dios, como todo buen padre, utiliza el dolor para ayudarnos a crecer. Ninguno de nosotros podemos controlar el dolor que sentimos cuando pasamos por diversas circunstancias, pero sí podemos decidir si nos va a llenar de amargura o nos ayudará a ser mejores cristianos. Debemos recordar siempre lo escrito en Romanos 8:28, donde leemos, vamos allá por favor, otra escritura también bastante conocida, Romanos 8:28 por favor. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, hermanos, el duelo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud y el dolor son parte inevitable de la vida. Sin embargo, es necesario que cada uno de nosotros comprendamos que Dios utiliza esas situaciones
para ayudarnos a crecer, y lo hace de 3 maneras que podemos resumir de la siguiente manera. Primeramente, debemos estar muy conscientes que Dios utiliza el dolor para llamar nuestra atención. C.S. Lewis, un escritor inglés, escribió una de sus frases muy reconocidas. Dice así: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor, hermanos, es una especie de megáfono para Dios. Siendo seres humanos, rara vez vamos a cambiar nuestra forma de ser, de pensar o de actuar si vemos, ya sea cerca o a la distancia, una pequeña luz. Por el contrario, sí vamos a producir cambios cuando sentimos en carne propia el calor generado por dicha lámpara que da origen a esa pequeña luz que nos negamos a seguir. En otras palabras, muchas veces necesitamos experimentar el dolor para empezar a producir cambios en nuestra vida, hermanos. En segundo lugar, Dios siempre va a sacar provecho o lo bueno de lo malo. La cita de Romanos 8:28 que leímos es uno de los versículos más famosos y que toda persona seguidora de Jesucristo lo memoriza con mucha facilidad. Se los voy a leer nuevamente en la Nueva Versión Internacional, que dice así: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. No importa lo que sucede en nuestra existencia, por dolorosa que sea la situación o experiencia vivida, todo lo permite nuestro buen Padre con la firme determinación de provocar en nosotros crecimiento espiritual. Que todo lo que venga a nosotros debemos verlo como una oportunidad, hermanos, para crecer y desarrollar nuestro carácter espiritual. No podemos controlar el dolor por el que estamos pasando, pero sí podemos decidir si nos va a llenar de amargura a tal punto que lleguemos a culpar a Dios de lo que estamos sufriendo, o bien lo tomamos por el lado amable o positivo y ello nos va a inducir a reflexionar sobre lo que estamos experimentando y seguramente nos ayudará a ser mejores en todo aspecto de nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, llegando a conocer así, de esa manera, la empatía. Cada uno de nosotros tomamos una u otra decisión y podemos tomar ese dolor como un escalón para superar en la escalera del crecimiento y madurez espiritual, o bien como un obstáculo que no podemos sortear y venga a causar nuestra caída, impidiéndonos continuar en esta carrera espiritual. Debemos recordar, hermanos, que aún en medio de todo dolor, Dios está trabajando con cada uno de nosotros para nuestro bien y hacer nuestras las palabras de Pablo escritas en el libro de Filipenses. Vamos allá, por favor. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versos 12 y 13, vamos a leer. Decía Filipenses capítulo 4, versos 12 y 13, por favor. Voy a leer yo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Tercero, Dios, hermanos, nos prepara. Estamos siendo preparados para una eternidad. Las Escrituras nos dicen en 2 Corintios 4, vamos allá por favor, 2 Corintios 4,
versículos 17 y 18. Espero que lleguen. Me van a disculpar, yo les voy a leer de la Biblia de las Américas, pero ustedes compárenlo con su respectiva versión ahí en sus manos. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice esta versión: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es claro, hermanos, que aún nuestros cuerpos son una morada temporal de nuestro espíritu, y siendo materia, se va a desintegrar algún día cuando volvamos al polvo de donde fuimos creados. Cada uno de nosotros no vamos a llevar nada material o físico cuando muramos. Es decir, por poco o mucho que lleguemos a adquirir en bienes materiales, nada nos va a acompañar a nuestra morada temporal o a nuestra tumba. O bien, nada de esto tendrá un valor en el maravilloso mundo de mañana. Pero sí nos vamos a llevar con nosotros, hermanos, nuestro carácter espiritual. De esa cuenta, nuestro buen Padre está más interesado en desarrollar nuestro carácter, nuestro yo interno, que en nuestra comodidad. Todo lo físico es pasajero, aún nuestros dolores. Hoy por hoy, ustedes y yo estamos en la etapa de nuestra preparación, la etapa del aprendizaje y entrenamiento en cada aspecto de nuestro desarrollo espiritual, y dentro de este aprendizaje también son necesarias y de una gran trascendencia los problemas, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, para alcanzar una gloria eterna dentro de la familia de Dios. Todo esto debería llenarnos de consuelo y de esperanza, aunque el dolor lo sintamos profundamente. Cuando esto sea así, preguntémonos: ¿qué estará haciendo Dios conmigo? ¿Será que está tratando de llamar mi atención? ¿Y estará tratando de sacar lo bueno que yo, siendo todo un pecador, poseo? ¿Estará preparando mi carácter para mi función como rey y sacerdote en el mundo de mañana? Reflexionemos, hermanos. ¿Cómo podemos prepararnos en nuestro día a día para estar listos y escuchar a Dios cuando lleguen los momentos o situaciones de dolor? Vayamos al Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Primera de Samuel, por favor. Les espero que lleguen a Primera de Samuel. ¿Cómo podemos prepararnos de alguna manera cuando estamos bien para aquellas situaciones que no nos parecen tan bien? Primera de Samuel, capítulo 30, por favor. Primera de Samuel 30, versículos 3 y 4, por favor. Les decía, Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 3 y 4, dice ahí: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense ese cuadro. David ahí con sus hombres, no encontraron a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas. Dice la Escritura que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Pregunto, ¿alguna vez hemos llorado nosotros hasta que ya no hemos tenido fuerzas para seguir haciéndolo?
¿Qué nos puede estimular ese llanto tan desgarrador? Quizás la pérdida de un ser querido, una mala noticia, un desengaño amoroso, el conocimiento de una enfermedad incurable, la pérdida de un empleo y tantas cosas punzantes que pueden provocar un dolor agonizante en el alma que desemboca en el llanto desolador que no acepta consuelo. El dolor está tan diversificado, tiene tantas formas de manifestación y tantas aristas. A David en esta ocasión le tocó el dolor de la injusticia. David, el gran guerrero, se vio completamente vulnerable. Su familia había desaparecido. Hasta ese momento no sabía si estaban con vida. Todos sus bienes no eran más que escombros y cenizas. Para colmo de males, sus soldados también llenos de dolor, lo culparon por aquella desgracia. Y lo pueden leer ahí mismo en 1 Samuel 30, solo que en el versículo 6, parte A. Dice ahí, 1 Samuel 30, versículo 6, parte A, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo le hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Cómo reaccionaría usted, mamá, ante una situación así? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los grandes dolores que nos ha tocado enfrentar? ¿Será que temblamos? ¿Será que lloramos? ¿Alzamos nuestros puños en señal de protesta hacia el cielo? ¿Gritamos con dolor por lo injusto de la vida? David, hermanos, estaba realmente angustiado, lo cual es lógico y muy humano, ¿no cree? Porque añadía a su propio dolor el grave cargo que pesaba en su contra, siendo el líder, el rey del pueblo de Israel. ¿Dónde encontró David los recursos para salir adelante en una situación tan dolorosa? Leamos ahí, 1 Samuel siempre, capítulo 30, solo que el versículo 6, parte B. Allí encontramos la respuesta. Vean qué hermoso lo que dice 1 Samuel 30, versículo 6, parte B. Mas David se fortaleció en el Eterno, su Dios. David, hermanos, no se fortaleció en la religión, ni en meros pensamientos positivos, sino en la majestuosidad de Dios. Solo nuestro buen Dios tiene la fortaleza para sostenernos cuando nuestro ánimo desmaya, y solamente Él puede guiarnos cuando nuestros ojos están enceguecidos por las lágrimas. Nadie más que Él, porque Él es el único que conoce a profundidad nuestro corazón herido, para poderlo sanar y restaurar así nuestras vidas. Fortalecido por el Señor mismo, David fue en busca de los amalecitas y los venció, liberando a su familia y a todo su pueblo. Esto quiere decir que David se sobrepuso al dolor y recomenzó con vigoroso esfuerzo lo que sus enemigos habían dejado en cenizas. Solamente nuestro buen Dios puede concedernos la posibilidad de vivir más allá del dolor presente. Por más difícil que sea la situación, por más grande que sea la pérdida, por más que lloremos diariamente hasta que ya no tengamos fuerzas para nada, con todo, desde el momento en que vamos en búsqueda de Dios, su consuelo y sus fuerzas, Él puede darnos la oportunidad de hacernos entender que por encima de las nubes negras y cargadas de lluvia hay un sol resplandeciente que tarde o temprano nos iluminará. Si nos rendimos antes, nunca lo veremos, pero si esperamos y nos fortalecemos en Dios, podremos dar testimonio de la belleza de aquel sol adornado
con un precioso arco iris. Otro ejemplo por demás maravilloso y que tampoco estuvo exento del dolor o sufrimiento, nos lo puede inspirar el apóstol Pablo, quien sufrió grandes y terribles dolores, situaciones por demás angustiantes, pero que de igual manera buscó en la fuente de toda fortaleza el apoyo necesario en aquellos momentos de angustia. Y él nunca se rindió. Con toda la autoridad moral del caso, con mucha paz en su corazón y muchas lágrimas, quizá ya enjugadas en sus ojos, podía afirmar el apóstol Pablo su sufrimiento vivido. Vayamos a Timoteo, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Les decía, segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Cuando lleguen, busquen los versículos 10 y 11. Dice ahí, segunda Timoteo 3, versículos 10 y 11. Ahí el apóstol le cuenta a Timoteo su experiencia y dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, dice así, pongan atención. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía. De acá fue expulsado Pablo con violencia. En Iconio, de este lugar huyó porque lo insultaban y lo apedreaban. Y de Listra, donde lo apedrearon nuevamente y lo dieron por muerto. Pero el Señor, dice Pablo, me rescató de todo eso. Cada uno de nosotros, al igual que David y Pablo, siendo hombres y mujeres de Dios, debemos poner toda nuestra confianza en sus manos y decirle, al igual que al mismo Jesús, que el mismo Jesús mencionó: no se haga mi voluntad en mi vida, sino la tuya. Hermanos, si por ahora y en estos momentos estamos sufriendo o tenemos algún dolor físico o emocional, pidámosle un abrazo a nuestro buen Dios y dejémonos caer en sus brazos. Pablo nos cuenta el secreto de su victoria ante el dolor. Estaban ahí en 2 Timoteo. Vayamos ahí a 2 Timoteo, por favor, capítulo 4. Capítulo 4 ahora, versículos 16 al 18. Les dije 2 Timoteo 4, versículos del 16 al 18. Están ahí. Yo les voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice ahí 2 Timoteo 4, versos 16, 18. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran, y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Cómo podemos nosotros estar preparados ante lo inesperado? La vida es bella, se dice por ahí, y ninguno o nadie desea o espera morir. Cuando de alguna manera nos encontramos sanos y sin ningún indicio de dolor físico. Sin embargo, la adversidad muchas veces nos sorprende cuando perdemos algún ser querido.
cuando la muerte ha llegado a nuestra familia y máxime cuando lo hace de manera abrupta y sin ponernos sobre aviso. Cuando falleció mi padre, siendo yo un adolescente, fue como si de repente me encontrara dentro de un profundo valle. Y esto era una realidad, hermanos. El valle de la muerte tarde o temprano nos confronta con nuestra propia fragilidad. Y esta no es una experiencia placentera. De igual manera, cuando falleció mi madre, aunque ya tenía este conocimiento, siempre me afectó sobremanera. Es una experiencia dolorosa que lamentablemente seguirá con cada uno de nosotros y nuestros seres muy queridos. Verdaderamente, la muerte nos causa tanto dolor y ese dolor puede hacer derretir nuestro corazón, hacerlo sensible para acercarnos más a Dios o puede también endurecerlo. ¿Por qué a mí? Para alejarnos de Dios. Como todo un escultor amoroso y todopoderoso, nuestro buen Dios va cincelando nuestras vidas endurecidas de tal manera que con cada prueba, con cada sufrimiento o dolor, es cual un golpe de martillo divino que va puliendo poco a poco cada faceta de nuestro carácter, cual un hermoso diamante, irradiando luces azules como muestra de su pureza y legitimidad, de tal manera que lleguemos a alcanzar la medida de la estatura de nuestro hermano mayor Jesucristo. Y se vea esto reflejado, o se vea reflejado su carácter en cada uno de nosotros, tal como aquella luz azulada en todas las caras de aquel hermoso diamante. Todo proceso divino tiene un buen propósito, valga la redundancia, por lento que éste vaya, y todo lo que nos sucede en la vida, siendo cristianos, es para nuestro propio beneficio. Para ustedes y para mí, no debe haber un dolor sin el propósito de un excelente resultado. En la cita de Romanos, en su capítulo 8 que ya leímos, se nos dice que este proceso es para aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál será ese propósito? Que cada uno de nosotros nos transformemos a la imagen misma de nuestro hermano mayor Jesucristo, y con esto, ¿qué cosa mejor podríamos pedir, hermanos? Todo lo que nos conduzca a reflejar de una mejor manera las cualidades y atributos de Dios y de Cristo en nuestra vida y a través de nuestra existencia es bueno. Llámese dolor o placer. Es bueno si va a conformar su semejanza en nosotros. Esta es la meta de Dios en todo proceso del dolor. Dios puede utilizar infinidad de maneras para irnos puliendo poco a poquito hasta que lleguemos a reflejar la imagen misma de su Hijo Jesucristo y la suya propia. Dios no solo tiene la intención de conformarnos a lo que es bueno, sino que dispone del poder para completar su proyecto y no dejar inconclusa la obra que ya ha iniciado en cada uno de nosotros. Vayan a Filipenses, por favor. Leámoslo, comprobémoslo en Filipenses, por favor, en Filipenses capítulo 1. Les decía Filipenses capítulo 1, vamos a leer el verso 6, dice allí: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vean cómo lo reza la Nueva Traducción Viviente. Nos ayuda a entenderla mejor y dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios, hermanos, tiene el propósito de restaurar no solamente toda la creación, sino también la vida de todo ser humano. Y eso lo describe con lujo de detalles cada uno de los profetas, en especial Isaías. Vamos por favor a Isaías 61, en el Antiguo Testamento. Isaías 61, les doy tiempo.
Isaías 61, versos 2 y 3. Dice Isaías 61, versos 2 y 3. El Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Para su saber y entender, con esta escritura empezó Jesús su ministerio, según Lucas 4, 14, 21, que no vamos a leer. Dios desea, hermanos, derramar su amor en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios hacia cada uno de nosotros, que lleguemos a amar de la misma manera que Él nos ama, y quizá para ello sea necesario un poco de quebrantamiento y se requiera atravesar por el valle de la muerte, de cualquier necesidad, para que así nos volvamos más empáticos y comprender las situaciones de nuestros semejantes. Si es necesario sufrir para tomar conciencia de todo ello y de esa manera logremos que el amor de Dios llegue a nuestro corazón, ¿no creen que vale la pena, hermanos? ¿Lo creen ustedes? Jesús se compadece de cada una de nuestras situaciones porque Él fue tentado en todo. Él conoce y siente en lo más profundo de su ser cada uno de nuestros dolores. Por ello es que intercede ante el Padre por el perdón de nuestras faltas y pecados. Vayamos al libro de Hebreos, por favor. El libro de Hebreos en el capítulo 4. Hebreos 4, versículos 15 y 16. Hebreos 4, versículos 15 y 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pregunto, hermanos, ¿acaso podemos llorar con los que lloran? Es muy probable que nuestro buen Dios necesite empapar nuestras mejillas con lágrimas para que podamos identificarnos de manera auténtica con los que lloran, como lo hace Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Somos autosuficientes? La tragedia de nuestra próspera cultura es que rara vez percibimos la necesidad que tenemos de Dios cuando en realidad le necesitamos desesperadamente. Tal vez Dios tenga que despojarnos de parte de nuestra seguridad con todo lo doloroso que eso pueda hacer para que aprendamos a depender de Él como lo hizo Jesús. Eso sería maravilloso, ¿no creen? Jesús se sujetó en todo al Padre, aún con su sudor mezclado con sangre ante la angustia de su sufrimiento, aceptó de buena manera la voluntad de Dios, porque entendía su propósito divino y que no había otra manera de ofrecernos una salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Ustedes y yo entendemos el plan de redención de Dios para con la humanidad, y dentro de todo ese proceso entendemos que la muerte física, la cual no es evitable por ningún ser humano, salvo aquellos que lleguen con vida al sonido de la séptima trompeta y sean transformados. Siendo así, aún con lágrimas de sangre, al igual que Jesús, aceptemos nuestra realidad con la esperanza de que la muerte física es un tiempo de sueño nada más,
mientras que Dios nos conceda nuestra resurrección tal como lo realizó con su Hijo Jesucristo. Pregunto, ¿nos falta fe? Quizás sea necesario vivir o experimentar una tragedia para que podamos sentir la realidad de Dios y aprendamos a descansar y confiar en Él tal como Cristo lo hizo. Somos orgullosos, somos indiferentes, carnales, egoístas, vengativos, negativos o iracundos. Dios tiene algo mejor. Esto es el estilo de vida que Jesús nos vino a dar como ejemplo. Dios puede efectuar un cambio positivo en cada uno de nosotros. Él sabe qué es lo mejor y qué nos hace falta para lograrlo. Como todo un escultor amoroso y lleno de poder, seguirá cincelando nuestras vidas endurecidas hasta que la manera de ser o el carácter espiritual de Jesús y suyo propio puedan ser vislumbrados en ustedes y en mí, en todos nosotros. Para todo cristiano, el dolor debe ser un proceso con propósito. Cada uno de nosotros no atravesamos momentos difíciles, sino que los momentos difíciles nos atraviesan a nosotros para que reflejemos la bella imagen de Jesucristo. Y eso, mis hermanos, eso es muy bueno. Muchas veces se llega a tener la sensación de que no vamos a poder con tal situación por lo que estamos pasando. Por ningún lado le vemos una salida y sentimos que el dolor es demasiado para poderlo soportar y llegamos a preguntarnos, ¿habrán personas que no sufran en esta vida? ¿Cuál es el propósito de tanto dolor? ¿Será que el dolor nos ayuda a crecer? El dolor es una parte de nuestra vida, puesto que es imposible transitar nuestra existencia sin decepciones amorosas o de amistad. Es imposible vivir nuestra existencia sin padecer alguna enfermedad, sin que nadie de los miembros de nuestra familia llegue a fallecer. Es imposible vivir sin que más de alguna actividad o transacción que emprendamos nos salga pésimamente mal. Todo, apreciados hermanos, pasa por alguna razón y de todo lo que nos sucede podemos aprender y sacar hermosas lecciones, aún de aquellas experiencias muy dolorosas. Y lo más importante de todas estas experiencias es que vamos creciendo emocional y espiritualmente hablando. Crecemos como seres humanos, como hermanos en la fe, como hermanos biológicos, como hijos, como cónyuges, como trabajadores y en cada rol que nos toque vivir. En los momentos cuando llegamos a sentir que ya no hay esperanza, cuando estamos tan vulnerables que pareciera que nuestra voluntad se alejó de nosotros y que hemos perdido toda nuestra fe, es en esas circunstancias cuando uno crece y por lo mismo superamos toda prueba. En 1 Corintios, vamos ahí por favor. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, por favor. Versículos 12 y 13. Dice ahí, 1 Corintios 10, 12, 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El primer paso es aceptar nuestra realidad, siendo en parte responsables y analizar que el dolor y el sufrimiento es consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, que se dejaron influenciar por nuestro archienemigo Satanás, el diablo. Desde el jardín del Edén, el ser humano se ha hecho daño entre sí. Nos hemos odiado entre nosotros y seguimos cometiendo grandes crímenes de toda índole como consecuencia del egoísmo, de los celos, de la búsqueda del poder, el de querer ser solamente nosotros mismos,
el deseo de arrebatarle al otro buscando nuestro propio beneficio. El perdón, hermanos, el perdón ya solo se conoce por medio del concepto dado en el diccionario, y la palabra amor se encuentra tan tergiversada que hemos echado por la borda todo principio divino como fuente misma de ese amor que deberíamos reflejar cada uno de nosotros. Vayamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8, por favor. Dice en Primera de Juan 4, 7 y 8: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor va implícito con el perdón, hermanos. Jamás pasó por la mente de Dios que la humanidad viviera como está viviendo, sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas y completamente alejadas de la realidad divina. Incluso dentro del matrimonio, que fue diseñado por el alfarero supremo para producir alegría, satisfacción, hijos y familias felices, el ser humano ha cedido a su propia lujuria. De ahí donde nacen las infidelidades sexuales y todo tipo de perversión, arruinando con ello a las familias, arruinando así a la familia a la manera de Dios y creando el caos total en el cual nos encontramos, queriendo llamarle familia al entorno donde hace falta un padre y solo existe una madre soltera. Se pretende llamarle familia a la unión entre dos personas del mismo sexo. ¿Cuántos hijos nacidos fuera de un matrimonio, de una verdadera familia compuesta por padre y madre y los hijos, tal como lo dicen las Escrituras? Todo ello producto de nuestras decisiones equivocadas o tomadas a mi manera, mas no a la manera de Dios. Y se viene a crear cicatrices emocionales que duran toda nuestra existencia y muchas veces dejamos de anhelar aquellos tiempos mejores. Es pues nuestra naturaleza humana la responsable de toda angustia, miseria, sufrimiento, dolor, trayendo consigo las enfermedades emocionales y mentales que nos producimos a sí mismos o a nuestro prójimo por la falta de amor altruista hacia nosotros mismos y hacia nuestro prójimo, no digamos hacia nuestro Dios. En segundo lugar, debemos confiar que un día todo tipo de dolor y sufrimiento va a llegar a un feliz término cuando Jesucristo venga a establecer su reino a esta tierra y viene a transformar al mundo a su deber ser, y para ello es necesario un cambio en nuestra naturaleza humana. Solamente cambiando nuestro ser interior podremos transformar nuestra vana manera de vivir y experimentar la paz y la plenitud que nuestro buen Dios nos ha prometido. Ustedes, cada uno de ustedes y yo, podemos empezar con ese cambio en busca de eliminar todo sufrimiento y dolor. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios y viviendo nuestra existencia basados en los 10 mandamientos, dado a que ya somos parte del pueblo de Dios y hemos sido engendrados hacia una nueva criatura. Debemos continuar desarrollándonos dentro del seno de la iglesia para poder llegar a nacer dentro de la familia de Dios. Vienen tiempos mejores, hermanos. Un tiempo en el cual el Espíritu de Dios que ahora mora en cada uno de nosotros, los bautizados, va a ser derramado sobre todo el mundo. Eso lo encontramos en Joel. Vamos ahí, por favor, una escritura que se leyó en Tabernáculos, Joel 2, versículo 28, por favor. Joel 2, 28. Ya vamos concluyendo. Vayamos a Joel 2, versículo 28, por favor. Nos dice Joel 2, 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, como lo dijo Fito en el sermoncillo, nuestros jóvenes y señoritas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones.
Como consecuencia de ello, el Espíritu de Dios en todo ser humano, será posible desarrollar los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas con más facilidad que ahora. Acerca de estos frutos podemos leer que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos atributos o facetas en nuestro carácter deben ser una realidad en cada uno de nosotros desde ahora, puesto que nos estamos identificando cada vez más con nuestro buen Padre y con nuestro hermano mayor, Jesucristo. Cuando enfrentamos el invierno de nuestra vida, cuando las situaciones no tan gratas llegan a nosotros, cuando estamos en medio de una tormenta, es cuando conocemos nuestra fuerza interior y hasta dónde somos capaces de afrontar nuestra realidad en un momento crudo, doloroso, que pensamos que no lo vamos a poder soportar. Es ahí donde el dolor nos ayuda a crecer, donde nos damos cuenta de nuestro potencial como seres humanos y de qué tanto estamos aferrados a la mano de Dios. Una vez leí lo siguiente, y créanme que estas palabras tienen mucho sentido. Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y dándole a la vida más de lo que recibe. Uno crece cuando se planta para no retroceder, sin importar la situación o circunstancia vivida. A manera de conclusión, leamos por favor Romanos 8, 38, 39. Romanos 8, versículos 38 a 39. Yo lo leeré, la Nueva Traducción Viviente. Ustedes llévenlo ahí, por favor. Romanos 8, 38 al 39. Dice ahí: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. Varios de nosotros, hermanos, hemos llegado al cenit, o sea, el punto más alto de nuestra existencia. La vida es bella y nos asusta pensar en la muerte física, cuando debemos comprender que esta es la puerta para un mañana mejor, en un ser espiritual, sin ningún dolor, sin ningún sufrimiento o llanto, ante lo cual la muerte segunda no podrá llegar a nosotros. Y esto es lo más glorioso y maravilloso de vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Por lo tanto, hermanos, aprendamos a decir: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que tengan un feliz término de día de reposo.